escalas tipo Likert. Por ejemplo, ¿qué tan satisfecho estás con el servicio que te ofrece X empresa? ¿No? Pues, y tienes una serie de opciones, ¿no? Empezando por nada, regular, mucho, demasiado, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, las variables ordinales nos dan una escala, ¿sale? Y tenemos también las variables nominales. Estas variables nominales son variables meramente cualitativas que nos permiten describir categorías que no tienen ningún orden. Cuando, por ejemplo, nosotros preguntamos por sexo, sexo masculino y femenino no tienen un orden jerárquico. O le preguntamos a alguien, ¿cuántos idiomas hablas? No, pues español, francés, inglés, etcétera. Estas son variables de tipo nominal. No siguen una jerarquía, son variables descriptivas. Muchas veces las utilizamos nosotros para clasificar grupos. Bien, entonces volvemos aquí a ver los tipos de variables. Tenemos variables de tipo cualitativas y de tipo cuantitativas. Las variables de tipo cualitativas por lo general son ordinales y nominales. Ordinales son las que acabamos de ver nosotros en la parte de jerarquías, y las variables nominales vienen siendo las que acabamos de mencionar. Bueno, aquí se especifican de forma más clara. Una variable nominal puede ser sexo, tenemos masculino y femenino, estado civil, casado, soltero, divorciado, viudo y unión libre. Esas variables nada más nos sirven para describir y no siguen una jerarquía específica. Luego tenemos variables ordinales. Las variables ordinales son las que sí tienen una jerarquía. ¿Cómo consideras la variedad de contenidos de Netflix? Muy mala, mala, regular, muy buena y excelente. Entonces aquí tenemos un orden jerárquico para las respuestas. ¿Sale? Luego tenemos las variables discretas. Las variables discretas se presentan con números enteros. En este caso, por ejemplo, ¿qué edad tienes? No dices tengo, bueno, de repente sí lo decimos, ¿no? Pero no es lo correcto. Ah, pues tengo, no sé, 30 años y un cuarto, ¿no? O 30 años y un tercio, o no sé, son 30 años o 40 años o 20 años o los que tengamos, es un número cerrado, ¿no? ¿Cuántas veces por mes compras en línea? Pues no puedes decir compro 3.5 veces, ¿no? O compras 2 o compras 3. Las variables discretas se representan con números enteros. Y luego tenemos, además de las variables discretas, las variables continuas. Aquí en las variables continuas, pues no hay valores enteros necesariamente, y puede haber una cantidad de valores entre un número entero y otro. La estatura de una persona, pues allí sí no es un número entero, ¿no? La temperatura de las comidas puede variar también mucho. Los kilogramos de basura que se recicla, en estas no son números enteros, ¿no? Esa es la diferencia de las variables discretas y las variables continuas. Y pues bueno, ¿qué es lo que tenemos que saber? Primero, ya que conocemos nosotros las variables, y además, ¿qué importancia tienen eso de las variables? El tema de estadística es un tema muy amplio. No nos vamos a meter a profundidad más que a lo que esencialmente se requiere hacer para la materia, pero sí tenemos que saber que para poder realizar los ejercicios que vamos a hacer, tenemos que conocer los tipos de variables que vamos a poder nosotros llegar a utilizar, ¿sale? Se los había dicho yo en el inicio de la sesión, en la sesión inicial, pues vamos a estar trabajando con variables de tipo cuantitativo, con variables que ya sean discretas o continuas, pero tienen que ser variables numéricas, porque de otra forma se complica un poquito todo lo demás del panorama de la estadística, ¿no? Tendríamos que ampliar mucho más los temas, mucho más los contenidos, y creo que no dan las circunstancias para hacer algo así. Entonces, nomás como una parte teórica, nosotros en estadística inferencial tenemos dos tipos de pruebas: pruebas paramétricas y pruebas no paramétricas. Las pruebas paramétricas se caracterizan porque, pues, son variables cuantitativas las que se llegan a relacionar.
nosotros para los ejercicios que nos demanda hacer la actividad, pues vamos a necesitar variables cuantitativas. Otra de las características de las pruebas paramétricas es que llegan a tener una distribución normal y tienden a ser muestras grandes de muestras mayores de 30, ¿no? Y llegan a ser muestras aleatorias. Las pruebas no paramétricas llegan a ser utilizar variables cuantitativas y cualitativas. Pueden llegar a utilizar variables ordinales o nominales o combinadas, variables cuantitativas con variables cualitativas. La distribución no necesariamente es normal. Ahorita vamos a ver qué es eso de la distribución normal. Y las muestras tienden a ser menores de 30. La muestra no necesariamente es aleatoria, ¿no? Bien. ¿Qué es una distribución normal? Una distribución normal es si por ejemplo nosotros agarráramos a todos los estudiantes del SUB, del sistema de universidad virtual, y les preguntamos su estatura, lo más seguro es que nos vamos a encontrar con algo como esto, que se llama una campana de Gauss. ¿Qué quiere decir esto? Por lo general hay personas de estatura, la gran mayoría de las personas van a ser estatura media. Vamos a tener algunas pocas con estatura muy baja y vamos a tener algunas pocas con estatura muy alta. Y esto se genera una distribución normal o campana de Gauss. Entonces, esta es una de las características de la estadística paramétrica. En SPSS hay pruebas de normalidad, una que es la Kolmogorov-Smirnov y la Shapiro-Wilks. Y bueno, se supone que si nosotros quisiéramos hacer una prueba, un estadístico en SPSS, en Jamovi o en algún otro software, lo primero que tendríamos que hacer es hacer una prueba de normalidad para ver si trabajamos con una muestra con estadística paramétrica o con estadística no paramétrica. Nos vamos a saltar ese paso. Yo nada más lo que sí es que les quiero sembrar la semilla para que si alguno de ustedes quiere seguir estudiando una maestría o quiere seguir profesionalizándose en tema de estadística, lo haga posteriormente. No les voy a pedir que hagan prueba de normalidad. Lo único que sí les voy a pedir es que las variables que se utilicen para hacer los ejercicios sean variables numéricas, variables cuantitativas, ¿sale? Pero lo primero que tendríamos que hacer es primero determinar si las variables que estamos trabajando son adecuadas para pruebas paramétricas. Entonces, pues bueno, le vamos a dejar ahorita hasta aquí. Esto es una introducción y ahorita vamos a regresar a la parte de correlaciones, ¿sale? Para ver la cuestión conceptual. Primero vamos a ver lo que vienen siendo tablas de contingencia. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí, no es mucho lo que hemos visto, ojo, hemos visto nada más una parte muy breve. Esencialmente el concepto de estadística inferencial que te permite sacar conclusiones de un conjunto de datos para poder hacer proyecciones y poder hacer incluso predicciones. Y pues la otra parte que la estadística inferencial se divide en estadística paramétrica y estadística no paramétrica, ¿no? La estadística paramétrica trabaja con variables de tipo cuantitativo, con variables numéricas y con muestras grandes o mayores de 30. La estadística no paramétrica trabaja con variables cualitativas y también cuantitativas y con muestras pequeñas generalmente. Para no complicar las cosas, vamos a trabajar exclusivamente con variables numéricas, ¿no? Para no meternos a un tema extenso que nos puede llegar a complicar la situación. Entonces, lo que vamos a ver nosotros es que la actividad 4.2 es una actividad en la que se trabaja con
hacer tablas de contingencia. Entonces, déjenme, ahora les voy a compartir otra pantalla. Bien, ese es el programa Jamovi. ¿Ya lo tienen instalado? Sí, ya. Sí, ya. Ok. Bueno, voy a abrir un archivo. Aquí uno puede cargar archivos directamente de Excel. Déjenme ver, es que ese es el problema, que se me pone muy lento esto. A ver. A ver, permítanme un poquito. Está muy lento, jóvenes. Déjenme ver si dejando de compartir, al menos déjenme ver si puedo cargar ahorita el archivo. No. A ver, espérenme, ya cerré ahorita. Déjenme ver si puedo volver a abrir. Es que me jala, como que jala muchos recursos Bueno, ya. Ahorita vuelvo a compartir. Bueno, ya aquí ahora sí. Déjenme les comparto ahora sí la pantalla. A ver si no empieza otra vez a ponerse chiquiona la computadora. Bueno, ahí ya ven Jamovi, ¿verdad? Ok, perfecto. Bueno, yo ahorita lo que hice fue nada más aquí donde están los tres puntos, le di a abrir y abrí una base de datos de Excel. Así está mi base de datos ahorita de Excel. Eh, Tengo las siguientes variables: género, tipo de residencia, estado civil, nivel escolar, ingresos totales, ingresos en rangos, frecuencias y gastos en alimentos fuera de casa. De acuerdo a lo que estuvimos diciendo de las variables, ¿quién me dice qué tipo de variable es esta, tipo de residencia? ¿Recuerdan las variables que estuvimos viendo ahorita? Es una Cualitativa. variable nominal. Es una variable cualitativa y es una variable nominal, ¿es correcto? Y esta variable de aquí, la de ingresos, esa es una variable discreta, bien. Lo mismo que la variable gasto en alimentos fuera de casa. A esta base de datos le hace falta algo que no tiene. Por lo general, si no, me voy aquí a la parte de variables,
yo puedo ponerme, por ejemplo, en estado civil y se pueden editar las variables. Entonces yo les puedo poner un número a casado, le puedo poner un número a soltero, un número a divorciado y establecerlo en niveles, ¿no? Eh, Aquí viene incluso como una variable de tipo nominal, pero yo esta la puedo convertir en ordinal. Estado civil sí es nominal, ¿no? Pero, por ejemplo, una variable como la de nivel de estudios, esta variable yo la puedo convertir en ordinal y se pueden establecer los niveles con una cierta jerarquía, ¿no? Eh, y se pueden agregar valores, ¿sale? Igual no lo vamos a hacer esto ahorita, no nos vamos a meter ahorita un poquito a esto, pero eso es algo que le hace falta a esta base de datos, que sería organizar bien cada una de las variables. Esta, por ejemplo, ingresos totales, si yo me voy aquí a la variable, me aparece como una variable nominal, pero en realidad es una variable continua. Bueno, aquí me aparece como continua, eh, pero en realidad se supone que sería más correspondiente a una variable discreta, ¿no? Pero lo primero que habría que hacer es esa parte, ¿no? Eh, Ingreso en rangos, viene por ejemplo aquí en niveles y se puede reorganizar. Eh, pero bueno, ahorita no vamos a trabajar nosotros en esta parte de la base de datos. Ustedes pueden ponerse a explorar. Si se fijan, por ejemplo, aquí ya cambié esta ordinal y ya cambió aquí. Cambié esta de ingresos también a una variable cuantitativa y ya me la cambió. Podemos hacer, si acaso, lo demás con la otra que es gastos en alimentos fuera de casa. Esta es otra variable que es de tipo cuantitativa y la podemos agregar, ¿no? Aquí viene ingresos en rangos, la podemos cambiar esta como tipo ordinal. Entonces, si ya se van estableciendo los niveles, ¿no? Bien. Eh, bueno, ya tenemos algunas variables, no todas. Eh, Esta de frecuencia de consumo también es una variable de tipo ordinal. La vamos a editar y le vamos a poner que es una variable de tipo ordinal. ¿Sale? Entonces aquí ya nosotros ya tenemos nuestras variables. Género, que es de tipo nominal, aparece así. Tipo de residencia también es nominal. Estado civil es nominal. Licenciatura, que sigue una jerarquía, por lo general, la podemos poner como ordinal. Ingresos, la podemos agregar aquí nosotros, totales como una cuantitativa. Ingresos totales, ingresos en rangos, como aquí vienen rangos, se maneja como de tipo ordinal, en categorías. Frecuencia de consumo de alimentos fuera de casa, también viene en una escala, y gastos de alimentos fuera de casa, que también es una variable numérica. Lo primero que vamos a trabajar, que es la actividad 4.2, la actividad 4.2 nos pide trabajar con la parte de tablas de contingencia. Nosotros nos movemos a la parte de frecuencias, que aparece aquí, en frecuencias, y en frecuencias agregamos nosotros, aquí vienen tablas de contingencia, ya creo que se me movió otra cosa, tablas de contingencia, y en tablas de contingencia nos menciona, tenemos dos tipos de tablas de contingencia, muestras independientes y muestras apareadas. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuándo son muestras independientes? Cuando nosotros agarramos dos bases de datos distintas, ¿sale? A lo mejor agarramos una encuesta y aplicamos una encuesta a hombres y agarramos otra encuesta para mujeres. Son dos muestras distintas.
Las muestras apareadas es la misma muestra que se está llegando a analizar. Es el mismo, es la misma información que estamos llegando nosotros a utilizar de la misma muestra, y se están analizando dos variables. Entonces vamos a suponer nosotros que vamos a trabajar con una muestra apareada, porque esta muestra se le preguntó a las mismas personas las mismas preguntas. Entonces no son variables independientes. Y pues lo que nos interesa saber a nosotros en una tabla de contingencia, que estas también se les conoce como tablas cruzadas, es a lo mejor si el género tiene alguna diferencia con el nivel de estudios, ¿sale? Aquí, las tablas de contingencia, aquí no es tanto problema el asunto de las variables como van a ser en los siguientes ejercicios. De hecho, aquí podemos trabajar nosotros con variables de tipo cualitativo y ordinal, preferentemente, también cuantitativos, pero los cuantitativos se hacen muy complicadas las tablas de contingencia. Preferentemente aquí, para tablas de contingencia, trabajamos con variables cualitativas ordinales o nominales. ¿Y para qué nos sirven esto? Para poder analizar tendencias. Nosotros podemos aquí revisar, por ejemplo, nivel de estudios en esta base de datos por género. Por eso se les llama tablas cruzadas o tablas de doble entrada. Tenemos unas variables en filas, tenemos las otras en columnas y se cruzan. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver nosotros que a nivel licenciatura tenemos mucho más mujeres que hombres. No sé si alcanzan a identificar. Sí, sí se alcanza. Es muy claro, ¿no? En preparatoria también. Entonces, en primaria tenemos nada más un solo hombre, con primaria. En secundaria están más o menos similares los datos que tenemos, pero ¿para qué nos sirve una tabla de contingencia? Para analizar tendencias en los datos. Aquí está como muy claro, ¿no? Entonces, son muy útiles para hacer análisis estadístico, las tablas de contingencia. Podemos nosotros agregar, por ejemplo, también ingresos en rangos y frecuencias de consumo de alimentos fuera de casa. Y aquí también podemos analizar tendencia, ¿no? Por ejemplo, los que ganan más de 60,000 pesos con mucha frecuencia, según hay 2 personas nada más que comen fuera de casa, en el rango de 5 a 15,000 pesos, algunas veces el mayor conjunto de datos es poco frecuente, ¿no? Y de hecho muy frecuente y poco frecuente. Pero al final de cuentas esto nos permite ver tendencias en el conjunto de datos. ¿Por qué les comento que no es muy conveniente trabajar con una tabla de contingencia, variables numéricas? Miren, lo que va a pasar si quito, por ejemplo, esta frecuencia en consumo de alimentos y le pongo gasto en alimentos fuera de casa. De hecho, ni siquiera me lo permite la tabla de contingencia, ¿no? No me lo permite porque, déjenme ver si acá me lo permite agregar. No, de hecho, ni siquiera acá. Porque se hacen muy complicadas las tablas de contingencia, ¿no? Como son muchísimos valores, se pierde el sentido. Entonces, por lo general, aquí vamos a trabajar, sí, con variables cualitativas, nominales o variables ordinales. ¿Sale? Entonces, para que ustedes lo tengan en su consideración. Bien, estas son las tablas de contingencia. Esta actividad es la 4.2. Se les pide hacer 3 tablas de contingencia. Yo espero que para esta sí puedan hacer ustedes
algún análisis que les pueda ser de utilidad para poder analizar tendencias con el cruce de datos. ¿Sale? No sé si hasta aquí vamos bien. ¿Cómo sería un ejemplo de ese análisis ¿De cuál? del cruce de datos? O sea, ¿cómo le gustaría que lo redactáramos o nada más plasmado en la tabla? No, se pone la tabla y se hace un análisis de ver los resultados, se describen los resultados. Por ejemplo, volvemos a lo mismo, género y nivel de estudios. A la hora de hacer el análisis, pues lo que se hace es que se menciona que se identifica que hay claramente una mayor eh, frecuencia de mujeres con nivel licenciatura. Y esto, por ejemplo, son datos que te pueden servir, por ejemplo, desde el punto de vista de mercadotecnia. Si nosotros estamos queriendo ver a lo mejor algún perfil del cliente potencial, pues podemos identificar a lo mejor tendencias y esto nos puede servir para hacer estrategias, ¿no? A lo mejor haces estrategias diferenciadas si vas enfocado a un público que tiene una carrera profesional a uno que no la tiene. Entonces, simplemente se hace un análisis de los datos para analizar eh, posibles tendencias, ¿no? ¿Alguien más por ahí tiene alguna duda? Nada más le das copiar y la pasas al Word. ¿Vale? Sí, está muy, muy sencillo. Sí. Eh, sí, les digo, esto está muy sencillo. Lo único que sí les comentaba, es importante que trabajen con variables en las tablas de contingencia nominales y ordinales. De repente, algunos programas, ahorita veo que el programa por alguna razón no me deja utilizar las variables que son cuantitativas porque yo ya las cambié. Si no las hubiera cambiado, las pudiera utilizar, pero imagínense la cantidad de datos que tengo aquí. En lugar de tener 4, tendría a lo mejor 20 datos. Entonces, con una tabla de contingencia así no se pueden analizar tendencias, ¿no? Entonces, esa es la idea. Entonces tiene que ser algo como esto, más o menos, con esta idea. Y bueno, esto les digo, es muy sencillo hacer una tabla de contingencia. Eh, bien, vamos a dejarle ahorita hasta aquí con la tabla de contingencia y vamos a pasar a la parte de las correlaciones. Yo creo que vamos a estar aquí otra media hora más o unos 40 minutos, ¿sale? Porque nos faltan otros tres ejercicios por revisar. Me voy a ir un poquito rápido. Vamos a ver un poquito de teoría, nada más conceptos, y luego vamos a ver ejercicios, ¿ok? Ya de aquí en adelante, todas las variables con las que estemos trabajando, se requiere que sean variables cuantitativas, ¿sale? Nomás para las tablas de contingencia, no. Profe, nada más para rectificar, dijo que se podía subir los datos a través de las tres rayitas que están del lado izquierdo y donde Sí, dice abrir. con eso sí. Con eso pueden ustedes, Y, sí, y abrir una base de datos de Excel. cuando Sí. nosotros descarguemos lo que nos están dando en la actividad, eso, o sea, lo vamos a guardar en nuestra descarga, pero desde ahí se puede pasar a Jamovi. Sí, o sea, ustedes agarran, yo ahorita lo que acabo de abrir es una base de datos de Excel. Ah, lo vamos a guardar en Excel, ok. Sí, o sea, si ustedes tienen una base de datos de Excel, la idea es que la base de datos la puedan exportar. La actividad les pide que trabajen ustedes con una base de datos del ENOE, una base de datos del INEGI. Sí. Sin embargo, yo les sugiero que ustedes busquen una base de datos de variables cuantitativas. Ah, Ahorita yo les voy a poner unos ejemplos para que más o menos se den una idea, que es como la base de datos esta que tengo yo, que es una base de datos sencillita. En Internet pueden ustedes buscar bases de datos para hacer ejercicios de estadística.
Pero sí, las bases de datos la base de datos del ENOE tiene muchos errores y casi todas las variables son cualitativas. Entonces, es un problema, la verdad es que sí. Pero bueno, vamos a continuar a ver lo que es la parte de las correlaciones. Nos dice que una correlación en estadística es una medida que indica el grado de relación entre dos variables. La correlación lineal sirve para determinar cuánto de correlacionadas linealmente están dos variables distintas. Y nos menciona que dos variables están relacionadas cuando al variar los valores de una variable, también cambian los variables de la otra. Por ejemplo, si al aumentar la variable A, también aumenta la variable B. Existe una correlación entre las variables A y B. Uno de los ejemplos más claros de una correlación es la que se establece casi de manera natural entre peso y altura, ¿no? Por lo general, una persona que tiende a ser más alta, naturalmente también tiende a pesar más que una persona que es más baja de estatura. Aunque no es una regla, por lo general es una correlación, ¿sale? Pues bueno, esto de las correlaciones, una de las formas como nosotros llegamos a saber que hay una serie de factores que nos pueden afectar la salud es cuando se pueden encontrar correlaciones. Por ejemplo, se ha encontrado una correlación comprobable entre fumar y cáncer en el pulmón. Y esto, ¿cómo se establece esta correlación? Pues bueno, estadísticamente, las personas que fuman tienen mucho más probabilidades de padecer una enfermedad como el cáncer con respecto a las personas que no fuman, ¿no? Entonces, se establece que hay una relación entre estas dos variables, por poner un ejemplo. Y pues bueno, nosotros tenemos diferentes tipos de pruebas para correlación. Se supone que para estadísticas no paramétricas tenemos la tau B de Kendall o la tau C de Kendall, que son variables cualitativas, ordinales y nominales, o tenemos la Rho de Spearman, que utiliza cuantitativas y cualitativas. Sin embargo, para no entrar nosotros en mucho detalle, vamos a trabajar nosotros con una correlación de Pearson, que corresponde a estadística paramétrica, y vamos a trabajar con variables cuantitativas. Vamos a hacer ahorita un ejercicio de esto. Nosotros tenemos, déjenme ver si todavía seguimos aquí con esto. No, seguimos todavía un poquito más. La correlación de Pearson tiene dos valores que nosotros tenemos que revisar. Una que es el coeficiente de correlación, que se utiliza para estudiar la relación o correlación entre dos variables, o el nivel de relación que tienen las dos variables. Pues bueno, el coeficiente de correlación es un índice que va de -1 a +1. Entre más se acerque a +1, entonces quiere decir que la relación es más fuerte. Y entre más se acerca a -1, también nos indica que es una relación fuerte, pero inversa. ¿Qué es esto de relación inversa? Quiere decir que cuando tenemos nosotros dos variables, bien puede ser que mientras una aumenta, la otra tiende a disminuir. Y eso es una correlación inversa. Entonces, aquí tenemos los datos. Tenemos un tipo de correlación directa o positiva, que es una variable aumenta cuando la otra también aumenta. Una correlación inversa, que es cuando una variable aumenta, la otra disminuye, y al revés. Y tenemos una correlación nula cuando no existe ninguna correlación o ninguna relación entre las dos variables. Y eso se interpreta de la siguiente manera. Cuando la correlación está en un nivel de 0.50, decimos que es una correlación positiva moderada. Si está después de 0.50, mencionamos que es una correlación positiva fuerte. Y de 0 a 0.50, una correlación positiva débil. Si nos encontramos en el punto 0, pues podemos especificar que no hay correlación. Entonces habría que ver en qué valor cae nuestro valor
de la correlación para poder hacer la interpretación. Entonces aquí podemos ver los diferentes tipos de relaciones. Esa es una correlación de tipo negativa perfecta, una correlación negativa fuerte, una correlación negativa débil, una correlación nula. Aquí no hay ninguna correlación porque no se ve ninguna tendencia de los datos. Aquí tenemos una correlación positiva, débil, una positiva fuerte y una perfecta, ¿no? Y de hecho, para poder nosotros conocer el tipo de correlación, pues por lo general nosotros utilizamos un diagrama de dispersión. Vamos a ver ahora sí un ejercicio, si les parece. Nos vamos a regresar al Jamovi. Y déjenme proyectarles. A ver, espérame un poquito porque ya no me quiere agarrar el Jamovi aquí. Ya me lo... Ok. Nos vamos a ir nosotros nuevamente a Jamovi. ¿Ya les aparece? Sí. Ya, bien. Aquí nos vamos a ir a donde dice la parte de regresión. Y nos vamos a ir a la parte de matriz de correlaciones. En matriz de correlaciones aquí nosotros tenemos algunos coeficientes de correlación. Tenemos Pearson, Spearman y Tau B de Kendall, que eran los que habíamos visto hace un momento. Y pues bueno, si se fijan, aquí únicamente nos está validando variables de tipo cuantitativo y ordinales. Si pusiéramos acá, no, de hecho tampoco nos valida las nominales. Pero bueno, vamos a trabajar únicamente con Pearson, ¿sale? Vamos a trabajar las dos variables cuantitativas, que son las variables que realmente se requieren para hacer una correlación. Y la correlación nos aparece a nosotros así de fácil, así de fácil ya tenemos nosotros una correlación. Nosotros podemos buscar en una hipótesis si nada más buscamos una correlación positiva, si buscamos una correlación negativa o si buscamos nada más si están correlacionadas las variables. ¿Qué es lo que tenemos que buscar nosotros para la parte de la interpretación? Aquí tenemos nosotros la R de Pearson. Esto es el coeficiente de correlación, ¿sale? Si recuerdan, ¿qué tipo de correlación sería esta? Cuantitativa. Acuérdense que iba a una escala en donde 0 es que no hay correlación, de 0 a 0.5 una correlación moderada. Exacto, sería una correlación positiva fuerte, ¿sale? Muy bien. Esta sería una correlación positiva fuerte porque se acerca mucho al número 1. Entre más se acerca al número 1, más fuerte es la correlación, y como es positiva, entonces el valor es positivo, pues es una relación positiva fuerte. ¿Esto qué implica? Pues que cuando una variable aumenta, la otra también aumenta, ¿no? Tenemos dos variables, entonces aquí nosotros podemos decir que mientras las personas por lo general más ganan, también más gastan en alimentos fuera de casa. Esa sería la conclusión del análisis de estas dos variables. Ahora hay otro detalle importante para considerar, el valor de P. El valor de P es el nivel de significancia de la correlación. Los dos valores principales que nosotros tenemos que utilizar para interpretar una correlación es la R de Pearson y el valor de P. El valor de P nos indica
el nivel de significancia de la correlación. Para que la correlación se pueda comprobar y sea estadísticamente significativa, nosotros necesitamos que sea menor a 0.05, ¿sale? ¿Y esto qué indica? El valor de 0.05, nosotros trabajamos siempre en ciencias sociales con un nivel de confianza del 95%. Entonces, aquí el valor de P nos indicaría que el 95% de las veces se establece la correlación en este nivel de correlación, ¿sale? Aquí como es menor incluso del 0.05, se supone que se comprueba este nivel de correlación con un 99% de confianza. Entonces, para que sea significativo, estadísticamente significativo, tenemos que buscar que el valor de P sea menor a 0.05. Si es mayor a 0.05, entonces la correlación no se puede comprobar como estadísticamente significativa. Entonces aquí tenemos los resultados de este ejercicio, nos dicen que tenemos una correlación positiva fuerte y que de acuerdo al nivel de significancia, que es menor a 0.05, es estadísticamente significativo, ¿no? Este es el ejercicio 4.3, si no me equivoco, ¿sale? Ahora les digo, eso nada más es para, no se preocupen si ahorita de repente se les atora algo, al final de cuentas ustedes van a tener tutoriales o van a poder buscar tutoriales para hacer esto que lo estamos haciendo, es en realidad muy sencillo. Lo que tienen que saber ustedes es, número 1, cómo hacer el procedimiento, y número 2, cómo hacer la interpretación de los resultados, ¿sale? Entonces aquí lo estamos haciendo, pero ustedes van a tener seguramente un tutorial en donde van a poder hacer el procedimiento sin ninguna dificultad, ¿no? Bien. Entonces esto es una correlación. Nos vamos a regresar nuevamente a ver lo que viene siendo una regresión. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, 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 bien. Ahora nos vamos al ejercicio 4.4. Que tiene que ver con una regresión. La regresión viene siendo muy similar a la correlación, con la diferencia de que se puede generar un modelo predictivo. ¿Sale? Vamos a hacer una regresión lineal. La regresión lineal nos dice que, ¿sí están viendo ahí la presentación? Sí. sí, sí se ve. La regresión lineal nos dice que es una técnica estadística utilizada para simular la relación existente entre dos o más variables. Por lo tanto, se puede emplear para construir un modelo que permita predecir el comportamiento de una variable dada. Entonces, la variable que se desea predecir se denomina variable dependiente. La variable que está utilizando para predecir el valor de la otra variable se denomina variable independiente. Es decir, nosotros lo que buscamos es una relación entre dos variables en donde nosotros estamos considerando que una está causando a la otra. Entonces, la variable que es la causa la conocemos como la variable independiente, y la que está teniendo una afectación es la que conocemos nosotros como variable dependiente. ¿Sale? Entonces, podemos nosotros ver diferentes tipos de regresiones. Hay un modelo de regresión lineal simple, un modelo de regresión lineal múltiple y un modelo de regresión no lineal. En realidad nosotros vamos a trabajar únicamente con un modelo lineal, que es simplemente dos variables, en donde nosotros anticipamos que una está causando la otra, ¿no? Y bueno, vamos a ver un ejercicio con esta parte de la regresión, y después del ejercicio vamos a ver cómo se construye
el modelo predictivo, porque la diferencia entre una regresión y una correlación es que la regresión nos permite hacer un modelo predictivo. Entonces vamos a ver las mismas variables que habíamos utilizado anteriormente, las vamos a utilizar para hacer una regresión. Bueno, ya les aparece otra vez Jamovi, ¿verdad? Sí. Aquí viene la parte de regresión. Y aquí, acuérdense que para correlaciones era la primera opción, matriz de correlaciones, pero a nosotros nos interesa la regresión lineal. Entonces le vamos a dar en regresión lineal. Y acuérdense que habíamos comentado que nosotros vamos a trabajar con una variable dependiente y una variable dependiente. Si tenemos nosotros dos variables, una que es ingresos totales y gastos en alimentos fuera de casa, ¿cuál creen ustedes que va a ser la variable dependiente? El gasto. ¿Cuál? El gasto. La de gastos fuera de casa, gasto en alimentos fuera de casa, ¿no? Porque nosotros estamos anticipando que los ingresos son los que pueden incidir en lo que podemos gastar fuera de casa. Y eso lo agregamos como la covariable. Y esto nos establece una serie de valores que para nosotros llegan a ser interesantes. El primero, el más importante es el R cuadrado, porque el R cuadrado nos dice el nivel de predicción que puede llegar a tener nuestro modelo. Entonces aquí se supone que el nivel de predicción es una predicción del punto 64%. Entonces nos especifica, debe de ser esto alrededor del 64%. Esto indica que en realidad las dos variables están muy bien relacionadas y nuestro modelo puede llegar a ser útil, ¿no? Otro de los factores que tenemos que considerar es el valor de P. Nuevamente, si el valor de P es menor a 0.05, entonces podemos establecer que el nivel de, esto nos indica que el modelo también tiene un nivel de significancia alto. Sin embargo, aquí lo que nos interesa a nosotros son los datos con los que vamos a construir nosotros con los que vamos a construir el modelo predictivo. Entonces, nosotros utilizamos la constante y el estimador de los ingresos totales. Ahorita vamos a ver vamos a ver cómo se construye este modelo predictivo. Vuelvo a compartir otra vez el SPSS, perdón, la presentación, para que vean cómo con los datos que tenemos se construye bien. La ecuación de la regresión se genera de la siguiente forma. Se supone que nosotros, en una regresión, nosotros estamos anticipando que hay una relación causa-efecto. Entonces, la variable X está incidiendo en la variable Y. En donde Y es la variable dependiente, X es la variable independiente, A es el valor que toma la variable dependiente Y cuando la variable independiente de X vale 0 y es el punto donde la recta cruza el eje vertical. O sea, esto nada más es para explicar cómo se construye la ecuación. No nos vamos a meter en detalles técnicos, pero bueno, y B determina la pendiente de la recta de su grado de inclinación. Entonces, para construir nosotros la ecuación, lo que tenemos que hacer es, tenemos que hacer este ejercicio. Y es igual a A más B por X. Entonces,
donde viene siendo A la constante. Y, a ver, vamos a manejar ahorita la ecuación. Permítanme un poquito. Déjenme ver si me va a dejar correr el Excel. A ver. Bien. Aquí, por ejemplo, en el ejercicio, nosotros obtuvimos como R cuadrado punto 642. ¿Sale? Si me siguen, si me siguen acá, ¿verdad? Nuevamente, bien. En el ejercicio nosotros obtuvimos como R cuadrado punto 642. Y tenemos estos resultados, tenemos una constante y tenemos los ingresos en escala. Para construir nuestro modelo productivo tenemos que cambiar los datos de el A lo sustituimos por la constante, que son 247.221, y esto se suma a lo que tenemos nosotros como ingresos en escala, o lo que viene siendo la otra variable, multiplicado por X. ¿Qué viene siendo X? Si nosotros, voy a copiar esta fórmula y la vamos a trabajar en el Excel. ¿Sale? Para que vean cómo está esto del modelo predictivo. Y otra pregunta, ¿vamos bien? ¿O los estoy revolviendo? Bueno, no Nada más, pero saber dónde, la R al cuadrado que dijo, ¿dónde lo sacó? la R al cuadrado aparece la R al cuadrado es parte del resultado de la regresión lineal. Ahí aparece en la regresión. En realidad es muy sencillo porque nada más te da los valores la regresión, el R cuadrado te sirve para determinar el nivel de predicción que llega a tener el modelo. Si la predicción es muy baja, el modelo no te sirve. ¿Sale? Acuérdense que nosotros estamos aquí revisando las variables, ¿no? Entonces, X vienen siendo ingresos. ¿Para qué nos sirve a nosotros este modelo predictivo? Este modelo predictivo nos serviría para saber si entre mayor número de ingresos hay, cuánto es lo que se estima se estaría gastando en compra en alimentos fuera de casa. Por ejemplo, si alguien que tiene ingresos por 10,000 pesos, ese 10,000 pesos lo multiplicamos por 0.033. A ver, me hizo falta agregar aquí algo. Bueno, a poner los dos valores. Primero son 247.221. ¿Sale? Que este valor es la constante de los resultados de la regresión. Y el otro valor es 0.33. Y esto nosotros lo vamos a multiplicar. Vamos a suponer que alguien gane 10,000 pesos al mes. La suma de estos dos valores nos daría un estimado, de acuerdo al modelo que nosotros tenemos,
de lo que una persona que gana 10,000 pesos al mes estaría gastando en alimentos fuera de casa. ¿Sale? Entonces podríamos decir que Y, pues el valor de prueba aquí son 10,000 pesos, ¿no? Le vamos a poner aquí ingresos, 10,000 pesos, y 10,000 pesos es la X. O X, lo podemos poner para que sea más fácil, es igual a 10,000 pesos. ¿Sale? Entonces, si alguien que gana 10,000 pesos, seguramente vamos a tener nosotros que va a gastar 577 pesos en alimentos fuera de casa. Eso es el equivalente a Y. Ahora, ¿qué es lo que pasa si en lugar de 10,000 pesos nosotros le ponemos a X 30,000 pesos? Vamos a ver cómo cambia el factor. La ecuación sigue siendo la misma, entonces vamos a dejar el mismo número, el 247.21, pero ¿qué es lo que nos cambia? En este valor, el punto 033, en lugar de multiplicarlo por 10,000, lo vamos a multiplicar por 30,000. Y la suma de estos dos valores nos va a dar un estimado de lo que una persona que gana 30,000 pesos podría estar gastando, en alimentos fuera de casa. Entonces, una persona que ganara 30,000 pesos estaría gastando 1,237 pesos. Para eso nos sirve una regresión lineal, para poder hacer una predicción. Nuestro modelo nos dice que esta predicción tiene el R cuadrado, el 60%, nos sirve para poder hacer la predicción, ¿sale? Entonces, nos sirve para hacer estimaciones, ¿sale? Entre mejor estén los datos, entre más confiable sea la ecuación, pues nos puede llegar a ser mucho más útil para la toma de decisiones, ¿sale? ¿Cómo lo podemos aplicar? Es un ejemplo de la mercadotecnia. Si vamos a suponer que nosotros identificamos que si invertimos a lo mejor 1,000 pesos en publicidad, se incrementan las ventas en X porcentaje, podemos hacer una regresión para ver si nosotros invirtiéramos más, entonces, ¿en qué medida se podrían mejorar las ventas de la empresa, ¿no? Si invirtiéramos más en publicidad. Entonces, sí tiene varias aplicaciones, muchísimas aplicaciones, una regresión lineal, ¿sale? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿O más o menos bien? Les digo, si por alguna razón ahorita no queda muy claro algo, después con los tutoriales y se regresan a revisar nuevamente lo que estuvimos haciendo aquí y seguramente va a ser bastante más claro para ustedes, ¿no? Yo sí entiendo que estamos viendo mucha información en poco rato y pues bueno, vamos a ver ahorita el equivalente a 4 actividades, entonces cada una de ustedes la van a poder ver en su momento y seguramente creo que espero que no les vayan a batallar mucho, ¿no? Nos vamos a regresar al Jamovi. Sí, bueno, les digo, de hecho en realidad estas herramientas muchas veces no se ven hasta en posgrados, se ven hasta niveles de estudios un poquito más superiores, a excepción de en algunas ingenierías. Pero bueno, la verdad es que para ustedes son herramientas útiles y les aprenden a utilizar, pues van a tener mucha pues capacidad de análisis de datos, de análisis y de interpretación. ¿Sale? Entonces, déjenme, les comparto ahora el Jamovi.
porque, bueno, vamos a revisar nuevamente aquí en Jamovi. Nosotros tenemos la constante y tenemos los ingresos totales, ¿no? La ecuación se construye con estos dos factores. El primero más la suma de este y el valor de prueba que estamos utilizando. Otro detalle que nosotros es importante que podamos revisar, cómo podemos ver gráficamente si dos variables pueden estar relacionadas. Podemos utilizar un diagrama de dispersión, y en el diagrama de dispersión vamos a utilizar las mismas variables, porque de repente en el ejercicio les piden ustedes hacer un diagrama de dispersión. El diagrama de dispersión aquí le ponemos la línea, nos identifica cómo están los datos dentro de nuestra muestra. Y aquí podemos ver, pues, que sí se establece una cierta correlación, ¿sale? Entonces, gráficos de dispersión es exploración y gráfico de dispersión, ¿sale? Y abajo nada más le pone lineal para ver que los datos estén más o menos relacionados. Cuando los datos no están relacionados, pues toda la información está por todas partes, ¿no? Y aquí más o menos se ve una tendencia. Entonces, bueno, hasta aquí cerramos con la parte de la regresión. Acuérdense, nada más repasando, la regresión establece la relación entre dos variables en donde una se considera como variable independiente o una causa un efecto en la otra, que es una variable dependiente. La importancia que tiene la regresión es que pues nos ayuda a generar un modelo predictivo, como lo vimos ahorita. Y pues bueno, esas son las características de una regresión. Y ya, bien. A ver, ¿alguien quiere comentar algo? Lisette. No necesariamente. Lo que pasa es que, mira, a lo mejor para algunas, en algunos investigaciones o en algunos ámbitos, un nivel de predicción que no es muy alto puede llegar a ser relevante. Yo creo que ahorita, por lo pronto, ustedes trabajen con los factores que les puedan dar a ustedes las variables que estén trabajando, ¿sale? Evidentemente, pues, entre mayor sea el nivel de predicción que pueda generar un modelo, pues el modelo más útil te va a llegar a ser. Pero muchas veces hay algunas cuestiones en donde, pues, de manera general, hay algunos hechos, algunos fenómenos o algunos temas de estudio que son multicausales. Entonces, a veces únicamente nos interesa saber si realmente una variable puede llegar a tener una incidencia sobre otra, aunque no sea una incidencia completa, ¿no? Por ejemplo, si hablamos sobre las causas por las que una persona puede llegar a desertar de la escuela, pues no tienes una sola causa, puedes llegar a tener una serie de factores multicausales, ¿no? Pero a lo mejor al encontrar un solo factor que pueda llegar a ser causal, ya con eso tú puedes tener una aportación. O volvemos al tema de las enfermedades, ¿no? A lo mejor la diabetes. Ok, resulta que a lo mejor no es no es una sola causa, ¿no? A lo mejor puede ser la genética combinada con la alimentación, combinada con un estilo de vida, pero el hecho de que tú puedas identificar que una variable
no te llega a predecir todo por completo, pero sí te llega a aportar un cierto nivel de predicción, ya es relevante, porque es una variable que está incidiendo en otra, ¿no? Entonces, sí, no hay razón como para, ahorita trabajen ustedes con lo que les dé su modelo predictivo. Obviamente, por ejemplo, si tú quieres, del ejemplo que les ponía yo, la inversión que se hace en publicidad y como variable independiente y la variable dependiente, su efecto que pueda llegar a tener en las ventas en alguna empresa. Si resulta que el nivel de predicción es muy bajo, pues a lo mejor no vas a invertir mucho más en publicidad, o al menos no con esa agencia, o al menos no con esa estrategia, porque resulta que a lo mejor tú le inviertes mucho más, pero no vas a tener con certidumbre un buen efecto de retorno, ¿no? Entonces, para eso es la razón para la que no, para esas son para lo que nos puede llegar a servir un modelo predictivo de una regresión lineal. Ojo, hay diversos tipos de regresiones, ¿no? Aquí es una regresión lineal, únicamente dos variables. Entonces, pero no es la única manera de establecer una regresión, ¿sale? Hay otros modelos, pues obviamente nosotros vamos a ver lo más básico, ¿no? Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, entonces pasamos al último tema, que es el tema de las pruebas de hipótesis. Nada más me voy a regresar un poquito a lo inicial. Todo esto se está haciendo con variables cuantitativas, ¿eh? Si lo quieren hacer ustedes con variables cualitativas, no les va a servir. Hay veces que de repente me quieren hacer un gráfico de dispersión y me ponen una variable como estado civil y otra variable como a lo mejor ingresos, ¿no? La regresión lineal funciona de la siguiente forma. Tienen que ser dos variables que mientras una sube, la otra puede subir o bajar, o al revés, pero en la parte de jerarquía, estado civil no tiene ningún orden lógico. Entonces el resultado que arroja no es el correcto. Entonces, para que tengan cuidado con eso, tanto para la correlación como para la regresión, utilizar variables cuantitativas que podemos nosotros pensar que puedan estar relacionadas, ¿sale? Eso es lo que pide el ejercicio, ¿sale? Bueno, lo mismo pasa con las pruebas de hipótesis. Entonces ahora les voy a volver a compartir nuevamente el PowerPoint. O bueno, no, es un PDF. Y nos vamos a meter a la parte de pruebas de hipótesis. Y nos dice, en estadística, una prueba de hipótesis es un procedimiento usado para comprobar cuán acertada es una conjetura acerca de una población. Dichas conjeturas se llaman hipótesis, que en principio se toman como verdaderas hasta que alguna evidencia lo confirme o desmienta. Es decir, una hipótesis es primero una suposición que nosotros hacemos sobre algo, ¿no? Y pues bueno, la prueba de hipótesis se utiliza para evaluar la plausibilidad de una condición utilizando un conjunto de datos. La prueba proporciona evidencia de la condición planteada en la hipótesis, dado los datos de tal forma que permite plantear conclusiones. Bien. A ver, déjenme ver, ya se me está regresando aquí esta cosa. Y tenemos diferentes tipos de pruebas de hipótesis. De hecho, por ejemplo, nosotros podemos hacer una correlación para comprobar si dos hipótesis están relacionadas. O podemos hacer una hipótesis de estimación, que se hace una hipótesis de estimación
para poner a prueba un valor de referencia, o de diferencias de medias para comparar estadísticamente dos o más grupos. ¿Sale? Esos son tipos de hipótesis que se pueden generar. A ver, esta cosa está... Y bueno, hay una serie de pasos para plantear una hipótesis. Yo les sugiero, cuando estén haciendo ustedes esta actividad, sigan estos pasos, y a la hora de que me entreguen su trabajo, me lo entreguen con base en esta estructura. El paso número 1, definir respectivamente la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Escoger el nivel de significancia adecuado, por lo general se establece un 5%. Determinar la población y extraer de ella la muestra o muestras cuyo análisis servirá para contrastar la hipótesis y determinar la aceptación o el rechazo de la hipótesis nula. A ver, qué caray, esto se está regresando. Elegir y calcular el valor estadístico de prueba para los datos recolectados y establecer criterios de aceptación o rechazo de la hipótesis nula. Por último, tomar la decisión de aceptar o rechazar la hipótesis nula. Y bueno, aquí se pueden ver todos los diferentes tipos de pruebas de hipótesis que hay. Para estadística paramétrica, para pruebas paramétricas y pruebas no paramétricas. Nosotros ahorita vamos a trabajar, como les comentaba yo, con pruebas paramétricas, y vamos a trabajar con una TED-Student. Se puede trabajar con una prueba TED-Student para una muestra, para muestras independientes o para muestras relacionadas. ¿Sale? Y bueno, estos son los tres tipos de pruebas de hipótesis que hay en Jamovi, en SPSS o en Jamovi. Pruebas de hipótesis para variables cuantitativas. Son las tres que se llegan a utilizar. Y bueno, ¿para qué nos sirven? La prueba T para una muestra se utiliza para establecer si la media poblacional de una muestra es diferente de un valor específico. Es decir, muchas veces nosotros podemos establecer una media poblacional o establecer si la media de un conjunto de datos, pero a lo mejor esa media realmente no nos puede decir con certidumbre si podemos decir que los valores de esa media nos pueden llegar a ser significativos para hacer inferencias sobre toda la población. Entonces, esto lo comprobamos haciendo una prueba T para una muestra. Luego tenemos pruebas T para muestras relacionadas o para muestras pareadas. Y aquí comparan las medias de dos variables de un solo grupo. Por ejemplo, comparar las ventas de un producto antes y después de una campaña. Y luego tenemos prueba T para muestras independientes. Aquí se comparan las medias de dos grupos independientes con respecto a una variable. Por ejemplo, diferencias en el consumo de café de hombres y mujeres. Aquí tenemos en hombres y mujeres tenemos dos grupos, ¿no? Y de los dos grupos se compara si los grupos son iguales o si son distintos. Entonces, bueno, esos son las diferentes pruebas de hipótesis que se pueden hacer en Jamovi o en SPSS en su caso. Vamos a hacer un ejercicio. Lo vamos a hacer para muestras independientes. Bueno, déjenme, voy a Jamovi primero. Bueno, aquí ya estamos en Jamovi, ya están en Jamovi, ¿verdad?
Sí, ya se ve, profe. Ya se ve. Bueno, aquí nos metemos a pruebas T, ¿sale? Y aquí nos van a aparecer las tres opciones de las que acabamos de hablar. Prueba T para una muestra, prueba T para muestras apareadas o prueba T para muestras independientes, ¿sale? Entonces nos vamos a meter a prueba T para muestras independientes y vamos a ver las variables dependientes. En este caso, la variable que nosotros estamos trabajando como variable dependiente es la variable de gasto en alimentos fuera de casa, ¿sale? Y la variable que tenemos nosotros como variable de agrupación, acuérdense que mencionábamos nosotros comparar dos grupos. ¿Sí recuerdan? Aquí la hipótesis de nosotros era ver si había diferencias entre el consumo de alimentos en entre personas de residencia urbana y residencia rural, ¿sale? En una prueba de hipótesis lo que nos interesa a nosotros es el valor de P, el nivel de significancia, ¿sale? Entonces, y bueno, aquí dice, la prueba del EBN significa si P es menor a 0.05, sugiere que las varianzas no son iguales. Aquí nosotros, ¿cómo interpretamos este dato? Bien, se supone que cuando nosotros, cuando el P es mayor a 0.05, entonces podemos decir que no hay diferencia entre las medias de los grupos, es decir, no hay diferencia entre el consumo de alimentos fuera de casa entre la población en zonas urbanas y en zonas rurales. Si la población, si por el contrario el valor de P es menor o es igual a 0.05, entonces podemos decir que sí hay una diferencia entre los dos grupos. En este caso aquí, de acuerdo a la prueba de hipótesis, lo que podemos argumentar es que como el valor de P es mayor a 0.05, entonces la conclusión es que no hay diferencias significativas entre las personas que viven en un lugar rural y en una zona urbana en el consumo de alimentos fuera de casa. Es decir, los que más ganan también más gastan en alimentos fuera de casa, ¿no? Y esto no cambia en los grupos son iguales. Cuando el valor de P es mayor a 0.05, entonces podemos decir que son iguales los grupos de comparación, ¿sale? Aquí podemos argumentar esto en esta hipótesis. ¿Vamos bien hasta aquí? Si se fijan, el procedimiento se hace muy rápido, se hace en segundos, ¿no? Entonces, en realidad esto no es algo muy complicado para ustedes. Bien. Y vamos a hacer ahora otro ejercicio, pero vamos a cambiar la base de datos, ¿sale? Esta es para muestras independientes, ¿sale? Aquí es independiente las personas que son de residencia urbana y residencia rural, son dos muestras, ¿no? Ahora vamos a ver un ejercicio con muestras pareadas. Muestras pareadas quiere decir que es la misma muestra, pero esa misma muestra se analiza en dos momentos distintos, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que vamos a hacer, primero déjenme ver las variables, ¿no? Aquí es esta variable, vamos a cambiar el nombre, esta es ventas antes de campaña, y aquí esta es
Ventas después de campaña. Y en las variables, pues estas variables son de tipo numérica. ¿Sale? Y esta también la vamos a cambiar como una variable numérica. Bueno, nos vamos a ir nuevamente a la parte de análisis. Ya cambiamos los datos de nuestras variables. Y en variable en análisis, nos vamos nuevamente a prueba T, pero en lugar de hacer muestras independientes, vamos a hacer muestras apareadas. ¿Sale? Y en muestras apareadas, pues las dos variables que tenemos son las dos que vamos a agregar. Y vamos a ver qué resultado nos da. Aquí, por ejemplo, nuevamente lo que nos interesa a nosotros es el valor de P. ¿Sale? Entonces, nosotros lo que estamos buscando es que la medida 2, por principio, si el valor de P es... Profe, no se está viendo esa pantalla de, perdón, Ah, ¿no se está viendo de esta? variadas. No. Ah, lo que pasa es que saben que al abrir la otra variable de Jamovi, no me la... Me va a tocar, déjenme hacer otra vez el procedimiento y cambiar, me hubieran dicho un poquito antes, ya me metí todo el procedimiento, ahorita lo vuelvo a hacer. Se quedó en la otra, ¿ah? Es que abrí la base de datos. Gracias. Sí, abrí la base de datos. Ya les aparece, ¿verdad? Ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno, voy a volver a hacer el procedimiento. Aquí no me aparecían bien los nombres de las variables y los cambié, estaban como nominales, los cambié a escala. Eso ya lo hice aquí en la parte de variables y en editar. ¿Sale? Entonces, en la parte de análisis, aquí tenemos prueba T. Tenemos dos variables, ventas antes de campaña y ventas después de campaña. Esto vamos a suponer una empresa X, la empresa que ustedes quieran, una empresa que a lo mejor, pues lo que se dedica es a vender a lo mejor paletas de hielo y esas son las ventas que tenía por día, un seguimiento de a lo mejor de 19 días, ¿sale? Entonces se agarra una muestra de 19 días para analizar las ventas y luego, después de que se hace una campaña publicitaria o de que se paga algún servicio de publicidad, se analiza si hay un efecto que podamos nosotros atribuirlo a la campaña. Entonces, para eso nosotros nos vamos a hacer una prueba de hipótesis, una prueba T para muestras apareadas, y aquí esto está muy sencillo, nada más agarramos nuestras variables que vamos a analizar y en automático nos aparecen los resultados. Aquí ya tenemos los resultados de la prueba de hipótesis y la prueba de hipótesis nos dice que nuestro valor de significancia es menor a 0.05. Acuérdense ¿qué fue lo que dijimos? Que si es menor a 0.05, entonces ¿qué? Es nula, ¿no? Más que ser nula, lo que tenemos que entender nosotros es que estamos buscando nosotros ver si las ventas son iguales en los dos grupos, ¿no? Cuando el valor de significancia es mayor a 0.05, entonces se establece la hipótesis de igualdad. ¿Sale? La hipótesis de igualdad es la hipótesis nula, exacto. Mayor a 0.05. Pero como esta es menor a 0.05, entonces trabajamos con la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa nos dice
nosotros al menos, si nosotros ya le invertimos en la publicidad, nosotros quisiéramos saber si realmente esto nos tuvo un impacto positivo en las ventas. Entonces, nosotros esperaríamos ver que efectivamente no sean iguales las ventas de un grupo y del otro grupo, el antes y el después. Y efectivamente lo que nos dice aquí esta prueba de hipótesis es que no son iguales las ventas en los dos, ¿no? Que sí hay una diferencia importante en la comparación de las ventas de los dos grupos. Y esto se establece con el nivel de significancia que es menor a 0.05. ¿Sale? Y aquí en las hipótesis nosotros podemos plantear que la medida 1 es mayor a la medida 2 o que la medida 1 es menor a la medida 2. La hipótesis que nosotros estaríamos buscando es esta. ¿Sale? Porque la medida 1 debería de ser menor y las ventas deberían de ser mayores después de la campaña. Y nosotros establecemos esta hipótesis y nos sigue dando el nivel de significancia. Si pusiéramos la otra hipótesis, pues ya nos cambia los valores, ¿no? Si nosotros estuviéramos buscando que la hipótesis, que la medida 1 fuera mayor que la 2, pues entonces no nos da. Pero nosotros queremos ver si la campaña tuvo un efecto en incrementar las ventas y lo podemos comprobar con esta hipótesis. ¿Sale? Entonces, bueno, ahí tienen ustedes dos ejemplos de pruebas de hipótesis, pruebas T. ¿Sale? Bien. Bueno, eso sería los temas para ver ahorita en esta videoconferencia. Déjenme ya, ahora sí, poner nuevamente abrir la cámara, porque la verdad es que no, sí, gasta algo de recursos el programa. Les digo, yo sé que va a haber dudas, sobre todo cuando estén haciendo los ejercicios, sin embargo, van a tener apoyos con tutoriales. Yo les sugiero que busquen esto y son relativamente sencillos, son tutoriales de 3, de 5 minutos en cómo hacer una hipótesis con Jamovi, cómo hacer una correlación con Jamovi, cómo hacer una regresión lineal con Jamovi, y son muy, muy sencillos los procedimientos. ¿Qué es lo que tienen que entender ustedes? La parte teórica, que la van a ir revisando conforme se estén haciendo los ejercicios, cómo hacer los procedimientos y sobre todo la selección adecuada de las variables, la interpretación de los datos. Todo esto lo van a poder ver con los tutoriales. Sale, ahorita vimos de carrerita un poquito de teoría, vimos los procedimientos y vimos la interpretación. Sale. Sí, mira, Christopher, no creo que, no creo que sea, no creo que haya razón para que estén muy preocupados. Ahorita yo sé que es mucha, mucha información y seguramente a lo mejor se atoraron en algo, pero cuando estén haciendo los ejercicios, yo creo que no le van a batallar, ¿no? Nada más, les vuelvo a repetir, esto es bien importante. Variables cuantitativas para el ejercicio de correlaciones, para regresión y para prueba de hipótesis. Y variables nominales y ordinales para trabajar con las tablas de contingencia. ¿Sale? Entonces, un panorama general, no sé si alguien quiera comentar algo, los veo muy callados. Seguimos procesando. Sí. Bueno, yo... No, pues está bien, les digo, no sé cómo hacer esto más digerible. Sinceramente, habría que hacer una clase tradicional o hacer una videoconferencia cada semana y pues la verdad es que no son las condiciones, ¿no? Pero no es tan difícil. O sea, una vez que empiecen ustedes a revisar tema por tema,
van a ver que no va a ser difícil, ¿sale? Entonces, nada más que les digo, ahorita les doy aquí los 4 ejercicios en cerca de 2 horas, hora y media, 2 horas, pues obviamente que sí se les va a hacer un poquito complicado. En realidad es bastante más sencillo de lo que ustedes creen, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo ven, jóvenes? Sí, pero sí, Lizeth, bien, me parece bien la aportación. De hecho, la verdad es que hay muchísima información en esto, hay muchos videotutoriales y la verdad nada más ocupan dedicarle un ratito a ver un tutorial para poder hacer el procedimiento y para poder entenderlo, porque te dan el procedimiento, te dan la interpretación, van a ver que va a ser bastante más sencillo, ¿no? De lo que se ve. Entonces, ustedes ahorita de momento no se estresen, no se preocupen, vamos paso a paso con cada uno de los ejercicios. Lo único que sí es importante, y aquí sí, pues yo les sugiero eh, que busquen la manera de conseguir una buena base de datos, porque de allí es que todo se les puede hacer más fácil o más complicado. Es mejor que le dediquen un poquito de tiempo a hacer una base de datos sencillita como la que les mostré yo, ¿no? En donde puedan tener variables cuantitativas y variables cualitativas para poder hacer todos los ejercicios. ¿Sale? Entonces, pues bueno, ese sería el detalle. Y pues me da gusto ver que por así se conectaron bastantes, ¿eh? Eso sí me da gusto. Eh, bien, pues si no hay más jóvenes, entonces nos estamos escribiendo. eh, y creo que, bueno, no creo que vaya a ser necesario hacer otra videoconferencia para la parte final. La parte final es únicamente recopilar los trabajos que se estén haciendo del 4.2 al 4.5. Entonces, en la medida en que se estén desarrollando ustedes las actividades, pues es como vamos a integrar nada más el producto final, ¿sale? Caso de ser necesario, pues lo reviso para hacer otra videoconferencia, pero creo que no hay necesidad, ¿sale? Entonces, jóvenes, pues si no hay más, pues ya los dejo para pues que para descansar, para que hagan sus actividades y pues nos seguimos escribiendo, ¿sale? Seguimos trabajando en la plataforma, seguimos en contacto, seguimos en comunicación y pues bueno, lo que sí les puedo asegurar es que yo creo que esto va a ser más fácil lo que sigue de la materia que lo que han estado haciendo ahorita con los ejercicios. Entonces, yo creo que se les va a hacer bastante más fácil y pues bueno, nada más que ahorita les digo, es mucha información y pues es natural que a lo mejor estén un poquito medios, con algo de dudas, ¿no? De incertidumbre. Pero no, es muy sencillo. Entonces, pues bueno, ya sin más jóvenes, nada más, quien grabó la sesión se las encargo, por favor, porque tenemos por indicación subirlas. Si no me hubiera dado a mí la computadora para grabar pantalla y para correr el programa y estar en la videoconferencia, ¿no? Si no me da para tanto la computadora. Y gracias, Christopher. Si no, no necesariamente ahorita, si no, nada más sí te encargaría que fuera preferentemente mañana, si no alcanzas ahorita, ¿sale? Para que no te preocupes. Pero bueno, entonces, pues buenas noches y pues quedamos en contacto, ¿sale? Buenas noches, hasta Muchas luego. gracias. Luego, jóvenes, jóvenes. Nos vemos. Buenas noches, hasta luego. Adiós.